Ya, listo. Ahora sí comenzamos. Ya, por favor, chicos virtuales, José Fernando, Christopher, Analí, Grisel, prendan sus cámaras. Ya saben que en este caso la clase es con cámara encendida. Ya, seguimos. Entonces, luego del asesinato de Sánchez Cerro, el Consejo de Ministros, ya, presidido por José Matías Manzanilla, encargado en este caso del Poder Ejecutivo en ese momento, ya, debido a que no había presidente, por favor, póntela bien, ya, tuvo como primera medida en este caso declarar el estado de sitio, es decir, como un estado de emergencia, donde se suprimían los derechos fundamentales, ¿ok? Porque lo primero es la seguridad. Entonces, ante este magnicidio, ya, de Sánchez Cerro, entonces, ¿qué hace el premier de ese tiempo? Declara un estado de emergencia. Entonces, reunidos, la Asamblea Constituyente designan como presidente constitucional para cumplir en este caso el mandato de Sánchez Cerro a Óscar Rufino Benavides, otro militar, ¿correcto? Por eso que en este caso es una serie de, o se le dice el segundo militarismo, porque los gobernantes de este periodo eran militares, ¿ok? Fueron militares. Tanto Sánchez Cerro como Benavides. Posteriormente de Benavides, luego de Benavides, ya en este caso se elige a un presidente civil, como vamos a ver a continuación. El logo o el lema de Sánchez Cerro fue, en este caso, orden, paz y trabajo. Benavides fue elegido para impedir, en este caso, el desarrollo de un vacío político que pudiera ser aprovechado por el APRA. ¿Por qué? Porque en este caso, el APRA era presentado como el enemigo a ser sometido, ¿ok? Por, en ese caso, la visión antiimperialista que tenía en ese momento el partido de Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿En qué sentido? ¿Por qué es antiimperialista? Porque estaba en contra en este caso, del desarrollo de lo que se considera, en este caso, el imperialismo de Estados Unidos, o como se dice vulgarmente, el imperialismo yanqui, que era en este caso, es la influencia de este país sobre los demás, sobre todo sobre América Latina. ¿Okay? Incluso vamos a ver en el desarrollo del siglo XX, vamos a ver que de manera subrepticia, o sea, de manera secreta, ya Estados Unidos ha estado financiando, en este caso, rebeliones en cada país. Guatemala, Nicaragua, ¿okay? Posteriormente en los 70, vamos a ver, incluso va a ser un tema de exposición para el siguiente bimestre, que es muy bonito, que es el Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue, en este caso, fue un proyecto que juntaba a los gobiernos militares de esa época para poder liquidar, en este caso, a enemigos de izquierda o comunistas. ¿Ok? Entonces, bueno que en este caso hay un cierto sentido, en el siglo XX se desarrolló un sentimiento antiimperialista, o en este caso, como le llaman, contra el imperialismo yanqui. En este caso, los militares encabezados por Benavides, de alguna manera, querían mantener el orden y el sistema con el que, en este caso, se beneficiaban. ¿Ok? Que era un incipiente, en este caso, el sistema de mercado. ¿Ok? Benavides se encontró con un contexto, dice, muy complejo, muy difícil. Primero porque en el ámbito internacional, el Perú enfrentaba en ese momento un conflicto con Colombia. Recordemos que en este caso, es justamente parte de lo que se habla de la influencia estadounidense. Estados Unidos, para poder mantener la administración del Canal de Panamá, instiga en este caso la separación de Panamá de lo que era Colombia. Panamá que era parte de Colombia, pero en este caso tenía que haber un canal, o sea, un enlace entre el océano Atlántico como el océano Pacífico, que antes no había. Para poder llegar al Pacífico desde Europa, tenías que ir por todo el continente, para llegar al Pacífico.
Entonces, el canal de Panamá era un camino que cortaba, aminoraba tiempos y podían llegar las mercaderías de Europa hacia el lado del Pacífico. Entonces, Estados Unidos propone que Panamá se independice para poder obtener esa administración de ese canal. Y obviamente por cada paso cobras un dinero fuerte. No es barato. Y esa administración la tuvo por 100 años Estados Unidos. Entonces, tenían que resarcir a Colombia, porque Colombia siempre ha sido, y es, bueno, hasta ahora, porque ahora justo en Colombia ya hay un gobierno de izquierda, y no se sabe cuál va a ser el rumbo que tome el gobierno de Gustavo Petro. Eso todavía veremos, ¿no? Pero normalmente siempre en Colombia ha sido gobernado por élites de derecha, por élites pro mercado. Entonces, tenían que resarcir a Colombia por la separación de Panamá, y la manera en que se hizo fue justamente brindándoles el trapecio de Leticia, que está en el extremo oriente. Ese trapecio, ¿por qué era tan importante ese pedazo de tierra? Porque a Colombia le daba el acceso al Amazonas, ¿no? Acceso directo y soberano. En el tratado que firmó el gobierno de Leguía, y por el cual se hizo toda una revuelta, porque se le daba el trapecio de Leticia a Colombia, pero por nuestra parte recibimos un terreno que no era igual de rico en recursos como podía haber sido en este caso el trapecio de Leticia. Por eso es que en Iquitos, en Loreto, se desarrolla toda una insurgencia contra ese tratado. Es más, el tratado, como lo hemos visto cuando hemos revisado el oncenio, era un tratado secreto. Si era un tratado beneficioso, ¿por qué había sido secreto? Si es secreto es porque hay cosas que no se debían saber en su momento. Porque justamente generó lo que se generó después del terminado del oncenio, que era este conflicto contra Colombia, que Sánchez Cerro lo apoyaba y misteriosamente termina siendo asesinado cuando repasaba las tropas que se iban a ir al oriente. Casualidades. Hasta ahora, incluso hemos leído una parte que hablaba Jorge Basadre, en donde al final solamente se termina diciendo que el asesino fue uno más. Cuando se vio, en este caso, en los exámenes de ley, que a Sánchez Cerro lo matan por delante y por detrás. Las balas van por delante y por detrás de él. Entonces no puede haber un solo asesino. Era algo más organizado. Pero queda en el misterio, porque no se quiere investigar más allá, por algo, ¿no? Queda en ese tipo de dudas como que y termina siendo ya especulaciones. Pero son coincidencias, ¿no? Entonces, y también Benavides afronta en este caso un conflicto, ¿no? Una crisis económica y la oposición del APRA, que era un partido fuerte. Era un partido ya, en estos años se constituía en un partido de masas y un partido fuerte de oposición. Entonces, Benavides logra convencer a los altos militares para, en este caso, no llevar a cabo esta guerra, porque para Benavides, supuestamente, no tenían la capacidad de poder afrontar con éxito este conflicto. Más que todo por la zona en que se estaba combatiendo, que es una zona de selva, según él, ¿no? Es raro, en este caso, que un militar termina abogando por no ir a un conflicto. En el aspecto interno, Rufino Benavides procuró una tregua con el APRA, ¿no? Por lo cual estableció un gobierno llamado de paz y concordia, que muestra, en este caso, muestra esa actitud, fue la Ley General de Amnistía, donde regresan los deportados. La deportación es, en este caso, la expulsión de una persona del país, lo mandan afuera, Ecuador, Chile, y se la tiene que ver, pero no entra al Perú. ¿Ya? Salen los presos políticos de las cárceles
vuelven a funcionar los locales de los partidos políticos y entra nuevamente, se restablece poco a poco la libertad de prensa. Así también el APRA disminuyó su oposición al gobierno bajo el supuesto de que Benavides podía ser un factor de transición que podía llevar a Aya de la Torre a la presidencia. En realidad siempre el APRA y siempre Aya de la Torre, o sea, ha tenido este tipo de pactos. De repente se puede entender en el momento político, pero vamos a ver que también pacta con otros verdugos de él, y verdugos más extremos que Benavides incluso. En mayo de 1935 se produce el asesinato del director del diario El Comercio, en ese momento Antonio Miró Quesada y su esposa María Laus, ambos por parte de Carlos Ester Lafón, que es integrante de la... O sea, bueno, termina de se restablece y nuevamente termina, en ese tiempo no les sorprenda que había un fuerte conflicto entre el comercio y el APRA, ¿no? Muestra de ello es el asesinato de su director. Porque el comercio es un diario por excelencia afín a los grupos de poder hasta la actualidad. ¿Ok? Entonces, ahora como el gobierno de Alan García fue básicamente un gobierno de derecha, entonces hay una cierta tregua entre el comercio y el APRA, pero a inicios del siglo no era así. Y se daban ese tipo de cosas, ese tipo de casos. Entonces, ante este acto, el APRA nuevamente vuelve a la clandestinidad, o sea, vuelve nuevamente a estar escondidos. Esta tregua que había propuesto Benavides dura menos de un año. Y la pugna entre el gobierno de la clase dominante y los sectores populares se reinició. Era una pugna entre los que más tenían y los que menos tenían. En este caso, el APRA representaba... Siempre el APRA parte de un punto de inicio, que es representar a las clases medias. ¿Ok? Para ellos, para el APRA, la idea principal es en este caso que en el gobierno tienen que entrar los más capacitados académicamente. Que eso lo diferenciaba con el Partido Comunista de José Carlos Mariátegui, que para Mariátegui, en este caso, el pueblo era el que tenía que tomar el gobierno, las clases populares, no las clases medias. De alguna manera, Mariátegui va teniendo razón, personalmente, porque el problema de la academia, de los académicos, es que nos ven a ver, por favor, ahí, más atención acá. Le decía que, de alguna manera, los académicos nos ven como muestra de estudio, no como ciudadanos. Ese es el problema de lo que se llama actualmente el progresismo. O sea, puede tener una mirada social, sí, pero no es de igual, es más bien condescendiente. Producto en este caso de las influencias del indigenismo, que era un movimiento de mirada hacia el indio, pero no era un movimiento que se trataba como igual, no, él tiene que tener un derecho, no. Él era el pobre, el explotado, esa era la visión de ellos, y sigue siendo la visión de ellos. Es por eso que en este caso, Mariátegui de alguna manera, a pesar de que no vive mucho tiempo, pero sus escritos son valiosos en la actualidad, porque da muchas veces a cuestionar, en este caso, el papel de la clase media en el país. Benavides, volviendo a Benavides, crea el Seguro Social Obrero. Algunos años después, el derecho a la seguridad social fue extendido también a los empleados. Estos eran diferenciados de los obreros, ya que se realizaba un trabajo más intelectual que manual. Por lo general, de educación secundaria, y percibían un sueldo quincenal o mensual. Mientras que los obreros percibían, en este caso, eran pagados por jornal diario, a lo sumo de manera semanal. O sea, hay una diferencia en el pago. E incluso en el pago del obrero era mucho menor. Se construye el Hospital Social de Seguro, el Hospital de Seguro Obrero y el Palacio de Justicia. Se reconstruye el Palacio de Gobierno.
Se realiza, en este caso, la construcción de la carretera panamericana y otros caminos de penetración hacia la selva. Se crea el Ministerio de Salud. En términos de leyes nuevas, una de las más importantes es la elaboración de un nuevo Código Civil en 1936, donde se incluyó el divorcio. Se terminó la construcción del terminal marítimo del Callao y se inició la construcción del puerto Matarani. Se realizaron obras de agua y desagüe en varias ciudades del país. También se funda el Banco de Industria del Perú. El gobierno de Benavides debía durar hasta 1936, término del periodo del gobierno de Sánchez Cerro. El gobierno de Rufino Benavides convoca elecciones con la esperanza de lograr una transmisión institucional del poder a un representante directo, pero de la clase dominante. No a un representante del pueblo. Esa es la diferencia. Querían mantener en la práctica lo que fue la república aristocrática. Es decir, que solamente la clase dominante puede entrar a manejar el Estado. ¿Qué sucede? Los exportadores agrícolas, en ese tiempo fuertes, estaban encabezados por Pedro Beltrán y se agrupan en el Partido Nacional Agrario. Los terratenientes, en el Partido Nacionalista, también se presentaron Jorge Prado, que representó una alianza de partidos, Manuel Vicente Villarán, antiguo civilista, Luis Flores, de la Unión Revolucionaria. En estas elecciones el APRA no podía participar porque estaba vetado, ¿no? Por los procesos que se habían mencionado, pero también por esta ley, ¿no? De que se vetaba todo partido de trascendencia internacional. Es decir, el APRA no es un partido que se fundó en el Perú. El APRA fue un partido que se fundó en México. De eso se agarraban para vetar, en este caso, la participación del APRA, como también del Partido Comunista. En esas elecciones el APRA no podía participar, ¿no? Como mencioné. Entonces, apoyaron la candidatura de un profesor universitario y expresidente del Congreso, que fue Luis Antonio Eguiguren, que representó al Partido Socialdemócrata, quien tenía mayores posibilidades de triunfo. Sin embargo, el Congreso anula las elecciones, aduciendo que Eguiguren había recibido un apoyo de un partido considerado internacional, o sea, del APRA, y por lo tanto estaba prohibido por la Constitución. Así se prorrogó 3 años más el gobierno de Benavides. O sea, en este caso, las formas de elección eran bastante grotescas, ¿no? No te quiero, no eres parte del partido, te puedo sacar leyes con nombre propio para vetarte. Ahora son más sutiles en realidad. En el aspecto externo, en vísperas de terminar su mandato, estalla en Europa la Primera Guerra Mundial en septiembre de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939. El Perú, en este caso, en un inicio, se declaró neutral, en un inicio. Después, dejó de ser neutral. Debido al incidente iniciado por el gobierno de Sánchez Cerro, Benavides decide reunirse con el presidente de Colombia, Alfonso López, iniciando así una conferencia de paz en Río de Janeiro, el cual se firmó el protocolo de Río de Janeiro del 24 de mayo de 1934, para ratificar el Tratado Salomón-Lozano, que se firmó en el onceño de Leguía. Luego Benavides convoca la realización de un plebiscito con el objetivo de aprobar algunas reformas a la Constitución. Entre ellas, aumentar el periodo presidencial a 6 años. Lo que se quería era robustecer, fortalecer, en este caso, el periodo presidencial. Realizado este plebiscito con voto popular, las reformas fueron aprobadas. Luego, el gobierno convocó a elecciones generales, las que enfrentó a Manuel Pardo y a José Quesada. El APRA no se presenta
Prado tuvo el apoyo del gobierno, del Partido Comunista, cosa rara, de la banca, o sea, y de círculos financieros. O sea, tuvo el apoyo tanto de derecha como de izquierda. Cosa rara en un candidato presidencial. Las elecciones favorecieron a Manuel Prado y fue declarado presidente electo por el Jurado Nacional de Elecciones y asume el cargo un 8 de diciembre de 1939. ¿Correcto? Entonces, ok, entonces el gobierno de Benavides fue una continuidad